¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Política. Mark Stanley destacó la colaboración entre Argentina y Estados Unidos para brindar alimentos y energía al mundo. Al disertar en el Consejo de las Américas que se desarrolla en Cava, el embajador estadounidense se refirió a la participación en el conflicto de Rusia y Ucrania. En ese sentido, Stanley destacó que la relación bilateral está creciendo, que el mundo necesita lo que tienen Estados Unidos y Argentina, y afirmó que es momento de generar sinergias. Río Negro. Detectaron gripe aviar en más de una decena de lobos marinos muertos en las playas de Viedma. Los ejemplares fueron hallados muertos o con sintomatología entre el balneario El Cóndor y el área natural protegida Punta Bermeja de Viedma, por lo que se dispuso la restricción del uso de las playas de esa zona. Según se informó oficialmente, la infección está afectando a los lobos marinos de un pelo y es considerada altamente patógena. Días pasados se encontraron muertos decenas de lobos marinos en el puerto de la ciudad bonaerense de Necochea y profesionales del SENASA trabajaban hoy para determinar si se debe a posibles contagios de influenza aviar. Fútbol. Marcos Acuña no estará en el inicio de las eliminatorias. El lateral del seleccionado argentino tiene una lesión en el muslo de la pierna derecha que lo dejó afuera de los partidos del 7 de septiembre contra Ecuador en River Plate y el 12 ante Bolivia en La Paz. Esta situación además pone en riesgo su pase al Aston Villa de Inglaterra, donde iba a ser compañero de Emiliano Dibu Martínez. Acuña se lesionó el pasado lunes en el partido contra Alavés por la segunda fecha de la Liga Española. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, es acá. Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo incomprendido, lo naturalizado. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Vivir de Mentes. Seguimos hablando de las décadas, lo que se viene. Vamos a estar hablando de décadas. Preguntamos en Vivir.dementes
¿qué se acuerdan de los 70? Lo tiro así al principio para que nos vayan diciendo qué se acuerdan de 1970, de los 70, qué sucedió en esa década. Hola, Rodo. Ah, hola, ¿qué tal? Ah, mira, ¿todo bien? Sí. Bueno, a veces me pasa. A veces me pasa que me tildo y bueno. ¿Ya arrancaste en cuarta? Sí. Autopista, le metiste. Y bueno. ¿Está bien? Arrancamos con los 70, perfecto. Arrancamos con los 70, pero... Linda década. Interesante. Interesante. Bueno, pero porque hay cosas para analizar. Linda de ese lado. Hoy. ¿Estás haciendo cagada? Sí, estás haciendo cagada. Ahí. Ahora, ahí listo, me ya lo dejo estamos. Ahí, no muevo más. No muevo más. No va más. No. Así que nada, interesante. Para analizar me parece muy interesante. Sí, para analizar, para entender el presente. Digo, de los 70 parece que fue hace mucho tiempo, pero en la vuelta de la esquina. ¿Cuánto? ¿50 años? ¿El 73, 83, 93? Más o menos. 2003, 2013. ¿50? ¿Te presto los dedos? No, matemáticas soy horrible, claramente. 3, por algo estudié letras. 3, si estamos en el 20, son 5. Mira vos, qué interesante. ¿Viste? Hace 50 años. Ni en planes estaba yo. No, para mí siempre pasaron como 30 años. Pero bueno, me quedé como de que los 80 pasaron hace poco. Ayer. Y hace 20 años y pasó un montón más. Sí. Ahí es cuando uno se da cuenta. Fue como, me pasa mucho cuando esta canción se lanzó en tal año. Vos decís, el año pasado. No, hace como 20 años. No, esas cosas son terribles. O tal hecho histórico cumple X cantidad de años. Es como, ¿cómo? ¿Cuándo pasó todos esos años? Tal mundial. Pasó tanto tiempo, sí, del campeonato de River tanto, del 96 tanto, pasa un montón, la verdad. Pasa un montón y pasan muchas cosas, sobre todo pasan un montón de cosas en el mundo y pasan un montón de cosas en la Argentina, así que si no recibís Infosiberia en tu celular, tenés que mandar un mensaje al 11 32 05 88 13. Lo dijiste bien, muy bien, hoy sí, muy bien. Hoy no estoy disléxica. Estoy como trabada, pero no disléxica, eso no. Y nos pueden escuchar en todas nos pueden buscar, mejor dicho, en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Caput, y el programa puntualmente en Instagram, vivir.dementes, y en Twitter, vivir_dementes, que lo tengo más abandonado. Es verdad. Yo me abrí el Twitter y no le di bola. Ahora es X. Señor X. Cierto que se llamaba. Se llama X. Pero ese es Twitter. Es Twitter y va a seguir siendo. ¿Dónde es X? Si vos mirás la aplicación en el teléfono, ahora se llama X. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos, increíble. Pero si entras a la aplicación, dice Twitter. O sea, la cuestión de la identidad y de la personalidad de esa aplicación... Identidad no hablamos todavía de identidad. No. Es tema para hablar también. Es un gran tema. Para que nos manden WhatsApp y nos cuenten qué se acuerdan de los 70... está el 11 65 16 44 46. Muy bien. Todito, no me equivoqué, nada. Exacto. Hoy no me olvidé el celular. Hoy no te olvidaste el celular. Bien, eso es muy bueno. Muy bueno, es muy bueno. ¿Te olvidaste de comprar algo para comer? Ay, sí. Pero bueno, gracias a los chicos. Compañeros de No Estamos Solos que cumplieron 100 programas. Felicitaciones también a ellos. Muchas felicitaciones y gracias por las facturas, muy ricas. Te vinieron al pelo. Justo que estaba diciendo no compré nada para comer y tenía hambre. Increíble. Ahí estamos. Bueno, vamos con el... ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer primero? Vamos a leer, como estamos hablando de los 70, vamos a leer un texto que circuló en el 77, que es la carta abierta a la Junta Militar, escrita por el periodista Rodolfo Walsh. Periodista desaparecido, detenido, tu tocayo. Claro, justamente al año a la semana que publica la carta, la Junta Militar lo secuestra y lo desaparece. Bueno, para tenerlo... Ya les tiramos algo que pasaron en los 70. Sí, ya empezamos así. Así arrancamos y arrancamos bien arriba con la música. Sí, es verdad. ¿Con qué arrancamos? De boliche en boliche de los náufragos. Soy un caso perdido, me meto en el río.
De boliche en boliche, me gusta el bochinche. Y ya no me acuerdo cómo así. La noche. Me gusta la noche, me gusta el bochinche. Ahí Y después está. repite. Qué Bueno. palabra vieja, bochinche. Bochinche. ¿Cuál otra? Hay una que yo digo mucho y que cuando me miran es como que se me caen así las décadas, las sotas. ¿Cuál? Bueno, que se te caigan las sotas. También, claramente. ¿Qué otra? ¿Qué otra más? Hay un montón de esas. Bueno, ahora cuando empecemos a hablar es como que me mimetizo con la década y de golpe me... Bueno, ¿te gusta la ropa, la moda de la década, no? De los 80 me gusta más. A mí me gusta más, pero para verla que para usarla. Me gusta mucho el color de las camperas típica ochentosa de multicolor, pero no la usaría. No, yo sí, bueno, el buzo que tengo una manga amarilla, violeta y negro. Que supuestamente es de un equipo de básquet, me dijeron. ¿Ah, sí? Puede ser. No, desconocía. Me gustó simplemente la combinación. Me gustan mucho los lunares. ¿Qué más? Los palazos, los Oxford. Qué linda esa década. Veis ahí los 80 a mí tanto. A mí me gustan más los 70. En cuanto a la estética, pasa que la estética del punk a mí me encanta como estética. Entonces... y el punk es justamente de esta época. Y claramente, exactamente. Justamente vamos a hablar un poco de la década de los 70 y dentro de lo musical, que es algo de lo que un poquito sé. Obviamente tenía que hablar de los 70 y encima que es uno de los géneros que más me gusta por excelencia, es el punk, que nace en Estados Unidos con los Ramones, con la banda más grande que de todo el universo, y no estoy dispuesto a discutirlo. Tampoco me diste opción. No, bueno, es muy subjetivo, claramente es para mí, obviamente, y así lo va a ser. Y surge en el 74, y en Inglaterra surge en el 77 con los Sex Pistols, los Clash. Es el primer germen de lo que es el punk, que tiene que ver con... En Estados Unidos, cada uno del surgimiento de los países es distinto, porque en Estados Unidos surge más como una cuestión de aburrimiento de los adolescentes, del descontento con la escena musical, tenía muchas bandas grandes que llenaban estadios, pero se alejaban de la gente, entonces estaban un poco aburridos, y también toman el principio del rock de los 50, le dan una vuelta de tuerca y así nacen los Ramones. Entonces, las letras, si uno lo quiere analizar, de los Ramones, sobre todo las primeras, sí son muy románticas. Que no parece, ves la imagen y las letras, I Wanna Be Your Boyfriend, que es Quiero Ser Tu Novio, es una canción extremadamente melosa. Entonces es una cuestión de aburrimiento más que nada de la juventud. Pero en Inglaterra, fin de los 70, estaban con una crisis social bastante importante. O sea que básicamente el primer surgimiento del punk rock tiene que ver con aburrimiento y como un segundo momento, un segundo hito. Claro. Lo que tiene el surgimiento de Ramones es que potencia a que otras bandas surjan en Inglaterra, cuando en una de las primeras giras que tienen ellos en Inglaterra se encuentran muchas de las bandas que van a estar después, que son por ejemplo los Pistols, los Clash, los Buzzcocks, The Jam. Y a partir de que tocan los Ramones, de que escuchan el disco, de que se empieza a globalizar esto, bueno, toman la posta de lo musical, porque la verdad es que el punk, una de las características que tiene es que no necesariamente hay que ser un virtuoso en la música como para poder hacer música punk, lo cual a mí me resulta un concepto muy interesante, porque el arte no es necesariamente algo que tiene que hacerlo un especialista, sino que cualquiera con las ganas y con algunas armas puede hacer arte. Entonces me parece interesante lo de Ramones de ese lado. Toda la juventud de los 70 en Inglaterra musicalmente va para ese lado, con los Sex Pistols y los Clash, que básicamente ahí sí hay un mensaje más contestatario, más político, más social. Los Clash un poco más político, y quizás los Sex Pistols un poco más anarquista, si se quiere el caso, muy tirado de los pelos, porque era más que nada una fantochada de moda. Hablando de la moda, Marco McLaren, que es el manager de los Sex Pistols, era un señor que tenía un local de moda y que impuso toda esa moda punk y que lo llevó con la estética y también un poco de esto de armar la banda. Digamos que los Backstreet Boys, en cuanto a formar, que fueron formados, bueno, el germen está en los Sex Pistols. Bien. Algo también en cuanto a lo musical que surge en los 70 es, bueno, si bien Sandro ya venía con una carrera en su vida,
empiezan las películas, ¿no? Esas películas que si las miramos con el lente de hoy deberíamos dejar de mirarlas, pero que son las películas de la época. Son las películas de Sandro. No estoy sí. dispuesta a discutirlo. No, hay cosas que son indiscutibles y una es esa. Está mucho, me parece, la cuestión musical del artista, ¿no? Como, bueno, Palito también haciendo sus películas. Mucho la contrapartida entre uno y otro, la diferencia entre Sandro y Palito. En mi casa mi mamá era sandrista de la primera época y no palitista, así que le gustaba mucho Sandro y no se escuchaba Palito en casa. Claro. Mi hermana sí. Bueno, en mi casa es algo raro, porque si bien a mis padres por ahí, bueno, mi mamá no tanto, pero a mi papá si veía una película se enganchaba, a él le gustaban mucho esas películas. Yo salí fanática, pero enamoradiza, o sea, vos me ponías Sandro y era mi chupete electrónico. No había problema. Pero bueno, no es que en mi casa había un germen que se me trasladó. Claro, no. Claro. En mi caso sí, claramente estaba ahí. Mi hermana se llama Sandra. No es de casualidad. No. Así que digamos que a nivel musical interesante, para mí tiene como surgimiento el punk. Si lo pensamos acá también, estaba pasando cosas en el rock nacional. Aparecen bandas como Box Day, estaba ya Spinetta, el Charlie con Sui, o sea, había como un movimiento muy importante. Génesis es de esta época, te maté con la pregunta. Génesis sí, sí, con Peter Gabriel sí. La banda de Phil Collins, sí. Mira. Sí. Así me vino como información. Y empieza en los 70 con un rock más progresivo y en los 80 se hace un pop hermoso. Me gusta mucho la época de Phil Collins. Mira, bueno, te tiré un dato que creí que te estaba matando y... No. Sí, Genesis me gusta. Con Phil Collins, no con el otro. Bien. Pero bueno, y acá entonces estaba lo que era el germen del rock nacional un poco más importante en los 60. No vamos a hablar de la década 60, así que podemos hacer una mención. Teníamos el primer germen, si no me equivoco, es de los 60, Los Gatos, Tanguito. ¿Quién más estaba? En esa, la Joven Guardia que fuimos a ver el otro día, sí. a Roque Narvaja. Y así que empiezan como las primeras bandas de lo que se llama el rock nacional, la primera oleada. Me diste unas ganas de escuchar un par de temas que... Sí, es que es una tiene temas muy hermosos esta década. Pasa que si es por década, también los 80 tienen infinidad de temas. Pero bueno, empieza lo que es el rock nacional ya más importante con Spinetta y Charlie a la cabeza. Igual es el Charlie que a mí no me cierra demasiado, porque no el Charlie de Sui no me gusta. El de Cerú me parece un poco más interesante, no me gusta el sonido, y ya el Charlie de los 80, el solista, es el que más me gusta. Aunque el de, bueno, está el de los dinosaurios, que es la primera época solista, pero me gusta un poquito más después. Pero bueno. Bueno, y muchos de estos artistas, si vamos a seguir con la década de los 70, después tuvieron que exiliarse o fueron perseguidos porque, hacían pensar a la gente. Sí, digamos que... Convocaban a la revolución. Y sí, incluso desde el pensamiento. O sea, los dinosaurios es un claro ejemplo. No prohibieron los dinosaurios. Exacto. Porque no la entendieron. No la prohibieron porque no la entendieron, ni más ni menos. Me parece que el arte funciona de la mejor manera ahí, de una manera más revolucionaria, más contra el establishment, donde, bueno, el punk también surge como eso, como querer romper con algo. Acá estaba también eso de tratar de luchar desde algún lado, desde el lado más artístico. Creo que Charlie es un baluarte dentro del rock nacional, si no es el más importante. Pero bueno, me parece que musicalmente esta década fue muy, muy interesante. Antes del punk en el plano internacional teníamos a bandas como Pink Floyd, Purple, o sea, increíble. La verdad es que es cuando empieza para mí el rock más interesante, post-Beatles. Bueno, toda una cuestión también de artistas comprometidos, no solo en lo musical. Digo, artistas comprometidos desde muchas profesiones y muchas profesiones comprometidas con lo que le estaba pasando al pueblo. Y me parece que hay cosas como que no podían hacerse los boludos y mirar para otro lado. Sobre todo, bueno, muchos se hicieron los boludos y miraron para otro lado. Mirá ciertos diarios y monopolios actuales. Bueno, pero estamos hablando de artistas, ¿no? De medios. Ya ahí es otra cosa. Pero en cuanto a artistas me parece que sí, lo importante es
tratar de ponerse de un lado o de otro. Sí. Salvo que, bueno, la eterna discusión del arte y... Del artista, el arte del artista. Qué difícil. Es difícil, nos metemos en una camisa de 11 varas solitos y nosotros. Sí, solitos, nadie nos dice. ¿Sabes qué me di cuenta? En ningún momento dijimos que en la operación técnica está Noelia Goldberg, por favor. ¿No lo dijimos? No, porque yo arranqué así como muy arriba. Arrancó re arriba, ¿viste? Arranqué es que estaba con otras cosas y de golpe fue como, ¡ay, ya! Y nada, fue mala mía y fue como... yo digo, lo dije muchas veces, pero se prende la luz de aire... Y yo puedo tener el peor de los humores, puedo tener el peor de los días, estar recontra hecha un trapito ahí, pero automáticamente, ya empiezo ahí. El tema es que cuando empiezo ahí arriba hay que bajarme. Claro. Como, nena, el piolincito de los globos de helio, así, esa sensación. Me acordaba, bueno, Rodolfo Walsh, que estábamos hablando antes, en el libro Betty Boo, de Claudia Piñeiro, hace una referencia a él y dice que un periodista se estaba preguntando si se podría comprometer con las causas, pero que desde Rodolfo Walsh ya el periodismo no estaba tan comprometido. Y me parece que es como un punto de quiebre. Incluso la desaparición no solo es algo físico, sino que también algo simbólico muy interesante para analizar. Así que sí, para mí es un antes y un después. Incluso el libro Operación Masacre es increíble. No es uno de los libros más que más me hayan gustado desde la escritura, desde la lectura. Al principio ahí le di. Me tenía que pegar, fue sin querer. Eso por mover las manos. No fue uno de los que más me haya cautivado desde la escritura, pero sí, después de leerlo como obra en sí, me parece magistral. Pensándolo, inicio en un género nuevo, que es la no ficción. Como somos el tercer mundo, no se nos va a adjudicar que fuimos los primeros, así que está Truman Capote en A Sangre Fría, unos meses después lo edita, pero también es como el padre de la no ficción, solo que bueno, él es yankee y entonces se lo toma a él y no a Rodolfo Walsh, pero bueno, acá se hizo primero. Mira, nosotros fuimos pioneros, pero como siempre, todo lo que hacemos acá y Estados Unidos le gusta, lo toma, lo lleva como bandera y dice que es propio. Exacto. Como todo. Es la vida misma. La vida misma. Y Estados Unidos gran partícipe en lo que sucedió en esta década en este país, con el adoctrinamiento, podríamos decir, a los grupos militares. Acá y en toda la región, Latinoamérica sufrió un avasallamiento de Estados Unidos con todas las dictaduras que se dieron en los 70. Sí. No. A nivel musical, o sea, separando las cosas, a nivel musical fue increíble. Ahora, a nivel de después político, económico, lo que quieras, es otro tipo de análisis. En otro tipo de análisis, todo lo demás está mal en Estados Unidos. Exacto. Pero para cerrar musicalmente, te voy a dejar que pongas tu tema. Mi tema, no sé si es el que más me gusta de la banda, hay mejores, pero me parece que es el más emblemático y vamos con Ramones, Blitzkrieg Bop. Let's go!
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Orellano de frente. Comunicación popular abierta. Orellano de frente. Más claros, imposible. Sin eufemismos. Orellano de frente. Por amor al pueblo y la nación argentina. Orellano de frente. Jueves a las 9 de la noche. En Capó. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, y carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy bien, seguimos en los 70, seguimos en este, ¿cómo podemos decir? Este viaje. Este éter de las décadas. En este éter de las décadas, en este viaje que los invitamos a todos a revivir un poco aquella época. En los 70, bueno, ya algo lo estuvimos hablando, surge estas cuestiones musicales y también aparece la dictadura cívico-militar, el último golpe eclesiástico. No. ¿Qué? Eso fue una mezcla, el último golpe eclesiástico. Ah. Ese fallido. El último golpe cívico-eclesiástico-militar que se llamó Plan de Reorganización Nacional. Reorganización, y para poder entender ese nombre es necesario por ahí ir un poquitín más atrás, donde estaba el peronismo. El surgimiento del peronismo, el poder del pueblo, las masas que encontraron un líder que les devolvió derechos, que los escuchó, un gobierno que les dio muchos beneficios: aguinaldo, vacaciones, educación pública, universidad, el voto femenino, el divorcio, entre algunos. Yo a todas las personas que dicen que se acabe el peronismo, olvidémonos del peronismo, les diría que empiezan a devolver un poco de todos los derechos que gozan, ¿no? Porque es como, ay, el peronismo es malo, pero gozan de vacaciones, gozan de aguinaldo, gozan de las mujeres el voto. Bueno, el divorcio, si bien surgió en el peronismo, después se volvió para atrás y lo volvieron a poner mucho más adelante. Pero bueno, también está el peronismo. Digo, ¿por qué no dejan todas esas cosas? Es un reclamo que siempre se hace, pero no quería dejar pasarlo. Si el peronismo es tan malo, ¿por qué hubo tanta gente que lo quiso durante tantos años tener a Perón en el gobierno? ¿Por qué durante la proscripción los militantes se buscaban la forma de conectarse con su líder, por decirlo de alguna manera, con esas grabaciones que venían de Puerta de Hierro, ¿no?
si era tan malo el peronismo, ¿por qué al día de hoy sigue tan vivo? Pero para entender entonces este plan de reorganización nacional hay que entender esto. Había un gobierno que a las cabecitas negras, como le decían ellos, les dio muchos derechos, muchos beneficios, y eso a la gran parte oligarca de nuestra sociedad le molesta. Como es al día de hoy, le molesta que esas personas puedan tener beneficios. No estamos muy lejos de lo que estos dictadores les molestaba. Pero ¿cómo pudieron hacer esa construcción de que son el enemigo? ¿Cómo es que esa idea de los 70, hace 50 años, todavía sigue vigente hoy? ¿Por qué? Porque construyeron un enemigo ideal. Un enemigo que tenía que ver con una persona que me venía a robar a mí los derechos, me venía a robar a mí mis ganancias. Ese enemigo que era violento, que era subversivo, bueno, se construye en realidad el término subversivo, pero que era una persona violenta, que era una persona peligrosa, porque eso también era, que generalmente eran personas que estaban, podríamos decir, hipnotizadas de alguna manera, se decía, y se crea, bueno, esta teoría de los dos demonios, de que había una guerra, de que ellos eran los malos, y empiezan a crear esa figura de persona subversiva que había que detener, que había que frenar. De ahí esa idea de plan de reorganización nacional, y crean un plan sistemático para desaparecer a las personas y a los bebés. Porque obviamente un hijo criado en una familia peronista, no, era un subversivo en potencia. Para ellos era así. De ahí es que este gobierno de facto empieza de alguna manera a no muy lejos de lo que hizo Hitler, ¿no? Pienso. ¿De qué? De limpiar a la sociedad. Sí, empieza a limpiar a todos los que le molestaba. ¿Y le molestaban quiénes? Los que militaban, los que luchaban por el otro. Las personas que pensaban le molestaban. Porque desde antaño el poder oligarca mayormente nos quiere ignorantes. Siempre nos quiso ignorantes. La Facultad de Psicología, la de veces que fue intervenida, cerrada, cambiado el plan de estudio. Mi mamá, que estaba estudiando en ese momento, cuenta cómo se tenía que escapar por el techo de la sede de Independencia. Todo esto fue creando un miedo, un terror, y que hacía que la sociedad realmente se sintiera en una situación extraña en lo cotidiano. Ese poder que te tenía que estar cuidando, que eran las fuerzas de seguridad, te desaparecían. Eso que era lo cotidiano se volvió extraño. Freud habla de esto desde lo siniestro, ¿no? Se volvieron siniestros. Lo siniestro en lo cotidiano. No podía salir. Otra cosa que tenían las personas militantes es que, por ejemplo, no agendaban a las personas con sus nombres, o tenían un código. Claro, pensaba eso, ¿no? Como, está bien, hubo una persecución que era exclusivamente para esa gente, para los subversivos, todo, pero sin embargo también había gente que por ahí no militaba nada y sin embargo les aparecía por aparecer en una agenda. Uh-huh. Digamos que hasta era peligroso eso, o sea, hoy por hoy uno tiene agendado hasta, no sé, hasta el que le vendió una media hace 3 años por Marketplace. Uh-huh. Y entonces, nada, como que era un problema o era un potencial peligro para la otra persona. Uno tenía que pensar en el otro, decir, no te agendo por eso. Claro, o se agendaban con nombres de guerra, que se los llamaba, con sobrenombres, no me salía la palabra. O se los agendaba mediante un código, como por ejemplo, se corrían tantas letras para atrás en el abecedario para poder ir intercalando. Lo mismo con los números de teléfono y las direcciones. Otra cosa que se hacía, y creo que esto es lo que más les molestaba, los subversivos eran muy inteligentes y crearon, preocupándose por los otros, muchas artimañas, por decirlo de alguna manera, para proteger a los compañeros que estaban militando y buscando que esto se termine y peleando por seguir vivos. O sea, es terrible que hayan tenido que luchar por seguir vivos. Pero también lo que también hacían era
si iban a la casa de alguien o si se juntaban en un lugar, iba la persona dueña de la casa, se juntaban en un punto, todos iban o con los ojos vendados o mirando para abajo para no reconocer el lugar, daban vueltas de más para no poder recordar el recorrido, así hasta llegar a un punto de reunión. Pero a ese nivel se llegaba. Y creo que eso es lo que más les molestaba, que sean tan inteligentes. A mí en el terciario, que empecé un poco más a leer sobre la época y todo, me dieron un apunte que me pareció muy interesante, la perspectiva que daba, y era, no me acuerdo, era el Amor Militante, creo que se llamaba, pero era interesante la idea de que las parejas que se formaban tenían la duda, la incertidumbre de saber si ese vínculo que vos tenías mañana lo ibas a ver. Podía desaparecer, entonces se generaba algo tan no sé, hoy pensándolo sería como muy extraño, porque es algo que, bueno, si vos no ves más a la otra persona, es una decisión o, bueno, un costeo. Pero físicamente no es que lo desaparecen, no es que puede morir esa persona, digamos, más allá de que uno puede morir en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, es verdad. Está bien, no. Pero bueno, es distinto el caso donde hay un peligro que acecha todo el tiempo. Entonces, los vínculos que se formaban eran raros. O sea, raro de pensar hoy, pero era como... Me gustó mucho ese apunte por eso, porque le daba otra mirada a un vínculo. Era como, bueno, está bien, uno tiene la idea de los vínculos de ahora, que nada, no nos marcaron por las películas, por todo lo que fuimos viendo, y ahí era pensar el amor desde otro lado, y me pareció como muy interesante. Sí, está bueno. También me acuerdo haber leído en algún momento la urgencia en esos vínculos también, ¿no? Tenían que ser urgentes por esto mismo, porque mañana no sabían. Claro. Perdón que te interrumpa, y me parece que uno de los vínculos más intensos y que se pueden ver en una película es el de La Noche de los Lápices, donde el protagonista, justamente por el tema del pedido del boleto estudiantil, los llevan presos a todos, los encierran, y bueno, no sería spoilear, ya es una película con bastantes años, pero bueno, él sale, puede salir, y la chica no, porque creo que a los días le iban a soltar y al final la terminan matando. Y me acuerdo que una noche, hace unos años, de desvelo, terminé de ver la película, y no sé si a los días o el mismo día, no me podía dormir, me colgué, y me llegué a un video que mostraba cómo ese chico, que obviamente está anclado en la vida real y existió esa persona que no me acuerdo el nombre, iba al lugar por primera vez, donde había estado había sido torturado, estaba detenido, y donde estaba su pareja en la otra celda. La Noche de los Lápices también es un evento muy importante en la época, y que tenemos que recordarlo, porque justamente el boleto estudiantil, que a mí me pasó de chico, me vi beneficiado un montón de tiempo. Pasó mucho tiempo hasta que yo me enteré cómo se llega a ese beneficio. Digo, no fue que de la noche a la mañana dijeron, ay, qué bueno. ¿Y si les damos a los alumnos el boleto más barato? Entonces me parece importante recalcar esas situaciones que se vivieron, esas vidas que se perdieron en pos de un cambio. Bien, la palabra cambio siempre me hace tanto ruido, pero bueno, acá era un cambio... Pero pasa que sí, pero el cambio es lo único permanente. Entonces, es más allá de que ahora responde a un determinado sector, es una palabra. Sí, lo entiendo, pero me voy un segundo, me adelanto 1,5 millones de años, cuando ganó Mauricio Macri en el 2015, perdón por recordar esto, a todos nos duele un montón, pero yo estaba cursando una materia en la facultad que justamente hablábamos de, bueno, no fue casual, estábamos haciendo un trabajo en CELS, y teníamos que hablar de los cambios y de las cosas que habían pasado, y usé todos los sinónimos y todas las formas que existían para no mencionar en ningún momento de ese trabajo la palabra cambio. ¿Y lo lograste? Y lo logré, y el profesor se dio cuenta y me felicitó. Mira, muy bien, qué detallista. Sí, bueno, era un profesor también que estaba tan dolido como yo en esas elecciones. No, bueno, digo de tu parte para hacer todo ese, porque te lleva, imagino... fue difícil porque cada 3 palabras la tenía que usar más o menos. Claro, lo imagino, aparte en determinados conceptos donde tenés que usar ciertas palabras, es muy difícil por ahí cambiarlas, y que se entienda el significado. Pero bueno, a ese nivel, y yo creo que eso es lo que, volviendo ya ahora sí a los 70, molesta. La posibilidad que tenemos un montón de personas, ideológicamente peronistas o no, de pensar, porque
como dijimos antes, si estabas en la agenda de alguien ya eras subversivo, ya eras peligroso. Y por ahí eras compañero de clase, por ahí siempre. No todos los psicólogos y psicólogas son peronistas. Muchos conozco que no. Pero por estar estudiando en la Facultad de Psicología, te desaparecían. Y te voy a dejar planteado esto porque se nos está yendo el programa y tenemos otro tema musical y hacemos unos comentarios después. Cuando estaba, gracias a la dictadura militar, es lo único, surge Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Porque no estaba también la situación de estado de sitio. Dicho sea de paso, Bullrich pidiéndolo ahora, ¿no? Qué coincidencias, nada más. Estaba el estado de sitio donde no podían permanecer más de 3 personas en un solo lugar sin mover. Y ellas se empezaron a juntar en Plaza de Mayo, en la pirámide de Plaza de Mayo, y la policía les dijo circulen, y empezaron a andar, y están andando desde ese momento pidiendo memoria, verdad y justicia. Entonces me pareció que te la puedo tirar ahí, después vamos a hablar la semana que viene, te profundizo un poco más de Madres y... La semana que viene seguimos con 70. Y no nos queda otra, porque nos sí. quedó afuera la mitad de las cosas. Sí, me imagino. Yo pensé el Mundial y dije, el Mundial. Pero claro, no. Pero bueno, por eso te lo engancho acá, porque la semana que viene hablamos de Madres y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y del Mundial, porque el Mundial también tiene que ver con la dictadura y después te enganchamos con Malvinas. Mira, ya te dije todo lo que vamos a estar haciendo, así que nadie se puede quejar de que no les avisamos que acá nos damos un respiro hacia el recuerdo. Exacto, y hablando de recuerdo, voy con un tema que me hace recordar mucho a mi amigo Damián Genillón, quien ya no está en este plano, está en otro plano diferente, y le mando un abrazo a la distancia y vamos con Jenny Jones, Te Veo.
se nos fue, pero así el programa. En un santiamén. Al Ahí toque. tenés otra palabra de esa época. Santiamén. Se me caen las otras así, todas juntas. Mención aparte y repudio enérgico Del programa, de los dos, ambos dos. de ambos, de la radio también, o sea, no vamos a, pero yo calculo Nosotros que sí. hablamos de nosotros. Hablamos de nosotros, a los saqueos, porque son organizados, estos saqueos que estuvieron habiendo, que tuvo en vilo a todos, a la tele prendidos, saqueos organizados. Y yo hacía la comparación y no me quiero extender mucho porque quiero poder leer, pero a ver, vos vas a comer y los lugares están llenos. Cuando fuimos a intentar comer en la Cajita Infeliz, Ujú. hasta las manos. Sí. Teníamos más de 1 hora de espera. Y fue hace un par de meses. Hasta las manos. Cualquier lugar donde quieras ir a comer, hasta las manos. Entonces, pagás una X cantidad por plata por comer 10.000 pesos, vamos a poner. Vas a comer 10.000 pesos. Y salen los saqueos. En el 2001 los saqueos fueron porque había una necesidad real. Esto es lo mismo que hizo la dictadura, es instalar miedo en la sociedad, en los negocios, en los comerciantes. Y sale después Patricia Bullrich a decir, hay que poner estado de sitio, por favor. Señora, en el 2001 usted estaba en el gobierno junto a la Alianza y había estado de sitio. Y a la gente le importó muy poco porque la verdad que no se podía estar en ese momento. No había para comer, había familias que no comían los padres para que coman los chicos. Sí, bueno, yo voy a también el repudio claramente. Después voy a hacer una analogía un poco más liberada. Hoy estaba escuchando un programa donde decían que, para pensar en la veracidad o no de los saqueos, de si hay una organización o es algo espontáneo, pensemos que reunirnos con unos amigos es complicado. Que coordinemos todo eso es más complicado. Y una analogía que escuché muy interesante era como una orgía no es algo que aparece de repente, sino que es organizado. Y estas cosas son claramente organizadas. No, mucha gente no se reúne porque sí, salvo que haya un estado, un momento histórico como el que hubo en el 2001, que era otro, que veníamos de un año bastante complicado, pero me parece que no estamos en esa situación. Entonces es como que pensar que esto fue espontáneo y que surgió así como así me parece repudiable. Pero bueno, hacemos esa mención sobre el momento y hacemos la lectura final. Saludos a Nico y a Vero que están escuchando. Saludos a los chicos. En la operación técnica estuvo Noelia Goldberg. Esto fue Vivir Dementes. Vamos con la lectura porque no la vamos a cortar la carta porque me parece que amerita la lectura completa, a menos que podamos cortar y hacer mitad hoy y mitad el jueves que viene. No, pasa que después llegamos. Vamos con la lectura. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución de intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela, forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva, abolidas las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta, los hechos por los cuales son represaliados, muchos de estos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y solo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta imprecisión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales mantuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. Más de 100 procesados han sido igualmente abatidos en tentativa de fuga, cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea, sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los comandantes de cuerpo, según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica, el humor del momento. Así, ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marco Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros 50 prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga, ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977, con otros 7 prisioneros en jurisdicción del primer cuerpo de ejército que manda el general Suárez Mason, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandante en jefe de las 3 armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.
¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos justísimos. ¿Estamos muy justo? Sí. Bueno, entonces dejamos ahí y la terminamos la que viene. La terminamos la que viene. Esto fue Vivir Dementes en el éter de Caput. Quédate pegadito a nosotros, llega Tu Cuerpo Lo Sabe y nos vamos bien arriba. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor.